Titulado a nuestra reflexión de esta mañana, la antipromoción, y se los explico de forma sencilla, sobre todo un servidor como sacerdote, que un día se me motivó, y lo agradezco muchísimo, para ingresar a un seminario y prepararme, formarme para ser sacerdote. Y generalmente, bueno, yo también quiero comentarte que en el año 90 estuve también con el padre Armando de León, un año del 90 al 91, como promotor vocacional, como sacerdote que invitaba a los jóvenes para que pudieran tomar la decisión de seguir al Señor y comprometerse en la vida consagrada. Cuando después de estar ahí me fui a la parroquia de San Juan Bosco en el 92. Recuerdo que algunas de las muchachas de ahí de San Juan Bosco me decían que no me le acercara a sus novios, y decía, porque usted es un robachicos, así decían las muchachas ahí en la parroquia de San Juan Bosco. Dos concretamente me dijeron que era robachicos, porque me habían ubicado como junto con el padre Armando de León en promotor de la vocación. A eso me refiero hoy al hablar acerca de la antipromoción. Generalmente cuando uno quiere motivar a alguien para dar un paso importante en la vida, uno suele presentar siempre las cosas bonitas, es decirle, mira, maravilloso que un día estés revestido y ofrezcas de parte de Cristo el perdón de los pecados. Imagínate el regalo de que por tu ministerio un día puedas encaminar a alguien que esté agonizando para gozar de la gloria de Dios, y todo eso es real, como decirle que es maravilloso el regalo de tomar el pan y proclamar las palabras consecratorias para que el pan se convierta en el cuerpo del Señor. O sea, todo eso es real, es increíble, es trascendente, pero habrá otros, y te lo comento, a mí también conmigo lo hicieron. Cuando yo estudiaba la filosofía, mi párroco, que ya era un agustino, me invitaba para que me fuera con ellos, y decía, mira, si te vienes con nosotros, yo creo que te vas a ir a estudiar teología a Roma porque tú eres muy inteligente, y como eres muy inteligente, vente con nosotros. Y digamos, esa es normalmente la promoción. No pocas veces alguien es invitado a entrar a un seminario manifestándole que irá al extranjero a estudiar a las grandes ciudades europeas y todo ello. Hoy el Señor, reitero, realiza la antipromoción. Es decir, no promete cosas, voy a decirlo, humanamente atractivas. O tomar la cruz es algo atractivo, objetivamente. O sea, el que no tome su cruz y me siga, dime, ¿esa es promoción o es una forma de persuadir a alguien que no lo siga? El Señor está invitando a seguirlo, pero el Señor es realista. Por eso puse en el calce de esta primera diapositiva: quien te haya dicho que la vida cristiana es fácil, o no sabe lo que dice o no la ha vivido. Se está hablando de algo que desconoce totalmente, porque ni siquiera es sensato al saber ni al vivir. Y te puse esta fotografía, esta pintura hermosa de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa la Grande, como le llamamos, donde ella de pronto empieza, después de que decide definitivamente seguir el camino del Señor y vivir a conciencia y con compromiso su consagración. Ella misma narra, si tú ves la historia de Santa Teresa de Ávila, que los primeros 40 años, sí, 40 años, los primeros 40 años de su vida, o sea, hasta los 40 años, dice que ella se la pasaba, y lo dice ella, en la frivolidad. O sea, dice que estaba en el convento porque pues era el modus vivendi en España. Su hermano Rodrigo
ya andaba en cuestión de venir a América para ver si con una victoria del ejército o de las huestes de la corona española podía recibir un título de reconocimiento, y ella, bueno, su lugar era el convento para que pudiera tener un reconocimiento también, pero dice, los primeros años de mi vida en el convento era pasármela en la sala de visitas de mis amigas que venían y platicábamos y decíamos tantas cosas frívolas, hasta que un día, bueno, el Señor la encontró y ella se dejó encontrar. Pero viví momentos difíciles, como cuando aquella ocasión después de que iba a apoyar a una mujer que embarazada estaba pasando un embarazo difícil, ella caminaba hacia allá y de pronto en un arroyo viene una creciente de agua y la tumba y la zarandea y la deja toda ensangrentada, y ella voltea al cielo y dice, Jesús, así tratas a tus amigos. Y el Señor dice, así trato a mis mejores amigos. Y ella dice, con razón tienes tan pocos, Jesús. Con razón tienes tan pocos. Hoy hablemos acerca de la antipromoción. Adelante, por favor, vamos al texto del Evangelio, en el capítulo 14 de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, si alguno se viene conmigo y no me prefiere a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio da para muchísimo. De hecho, en la tarde quisiera retomar el tema de las primeras 4 o 5 líneas. Si alguno viene conmigo y no me prefiere a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Hablaremos en la tarde sobre que esta afirmación del versículo 25 y 26 del capítulo 14 de San Lucas refiere un elemento de la naturaleza de Jesús, un elemento de la justicia para con Jesús y un elemento de la prudencia para con nosotros. Pero ya lo tocaremos en la tarde, te digo, hay tantas cosas. El tema de la cruz y seguir al Señor. Fíjate, la frase está ahí en la quinta línea. Quien no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío. O sea, se trata de que Jesús va adelante con la cruz y tú y yo tomamos también la cruz y lo seguimos. O sea, seguirlo en su ruta hacia el Gólgota. Quien no toma su cruz y va detrás de mí y me sigue, él va con su cruz. Y si tú y yo queremos seguirle, debemos tomar nuestra cruz. Hay muchas cosas. Pero hoy quiero dirigir la mirada hacia esa antipromoción donde el Señor es muy claro. O sea, ¿quieres venir conmigo? ¿Vas a terminar? Sí, o sea, o te vas a quedar a medias.
¿realmente has considerado si tienes los elementos como para que no te quedes construyendo a medias tu torre? Oye, piénsale bien. O sea, porque un rey que tiene 10,000 hombres y viene alguien que lo enfrenta con 20,000, ese rey tiene que pensar si va a la guerra o no va a la guerra. ¿Tienes lo suficiente para la batalla? ¿Para emprender la vida cristiana? ¿Quieres realmente seguirme? Y bueno, adelante, hoy hablamos acerca de la inadvertencia. Hoy el Señor nos refiere a la fuerza de no advertir, en la que a veces caemos muchos que hemos dejado torres inacabadas o que hemos iniciado guerras imprudentes, porque es una imprudencia, es una insensatez, es una negligencia, es una torpeza ir a la guerra donde alguien viene con el doble del ejército que lo que tú tienes. Y esto se aplica a todos los aspectos. O sea, se aplicaba cuando al principio alguien era catecúmeno y quería ser cristiano y le preguntaba, ¿quieres ser cristiano? ¿Estás preparado para la santidad? ¿Estás preparado para ser mártir? ¿Estás preparado para vivir y confesar y dar razón de tu fe en las circunstancias que tú vayas a enfrentar? Pero esto también se aplica a nuestras torres inacabadas o a nuestras guerras, digamos, imprudentes que se quedan a la mitad en los proyectos de la vida cotidiana. Y digo, yo tengo que pensarle que un día empezamos a construir una torre hace 213 días. Y siempre tienes que pensar, ¿tengo para acabarla? Uno, claro, debe confiar en la providencia de Dios. Uno debe saber que Dios realiza su obra y que el Espíritu es el único indispensable. Pero oye, piénsale bien, cuentas con el presupuesto adecuado. Quisiera dirigir y pensar en las decisiones de nuestra vida, porque Cervantes tiene esta frase sobre aquellos matrimonios que brotan de la irreflexión y dice que en esos momentos es aquel sí que se pronuncia con 2 letras y da que llorar muchos años. Y muchos de pronto entramos o decidimos y pues sí, con 2 letras decimos sí, sí, sí acepto, pero de pronto provocamos más pesadillas, más lágrimas, más dolor en las personas. Hoy esa frase se dio, pues, cita en mi memoria. Aquel sí que se pronuncia con 2 letras y da que llorar muchos años. Sobre todo en torno a la enseñanza de las 2 parábolas que el maestro nos presenta sobre nuestra incapacidad de tomar decisiones en nuestra vida. Adelante, hablar de la gran decisión y hablar de las pequeñas decisiones. O sea, reitero, el Señor hoy quiere que en primerísimo lugar advirtamos los riesgos que entraña nuestra vida cristiana. O sea, ¿estás dispuesto a la persecución? ¿Estás dispuesto a que la gente te rechace? ¿Estás dispuesto a que en tu misma familia haya conflictos? ¿Estás dispuesto a que de pronto haya quien te cierre la puerta? ¿Estás dispuesto a que de pronto alguien que era tu mejor amigo ya no es tu amigo? ¿Estás dispuesto a que de pronto tengas que tener un conflicto con los mismos de tu familia porque tú ves las cosas de una manera mientras que ellos las ven de otra? O sea, ¿estás tú consciente, estás tú advertido de que hay exigencias que acompañan tu vida cristiana? Esa es la gran decisión. Pero también hay pequeñas decisiones que van, digamos, dándole forma a esa decisión importante, la más trascendente, la opción fundamental, como se le llama, nuestra opción de ser cristianos. Y bueno,
Hoy el Señor adelante nos invita a no decidir a la ligera. La aplicación auténtica de lo que hoy Dios nos dice es para aquellos que estamos pensando en asumir el cristianismo, pero debemos traducirla a las decisiones, pues, de la vida cristiana, que configuran el rostro de nuestra vida cristiana, esas decisiones de cada uno de los días, esas decisiones de toda nuestra historia, o sea, decidir y defender aquellas decisiones que tomamos. Y hoy, pues, la enseñanza de las dos parábolas nos muestra la enfermedad de nuestro tiempo. En el fondo, bueno, no es tan solo de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos y de todas las generaciones. La incapacidad de percibir la trascendencia de todo lo que decidimos, de todo lo que hacemos, de todo aquello que está en nuestras propias palabras. Hoy adelante el Señor dice, ¿qué hombre construye una torre sin antes preguntarse si tiene la capacidad de terminarla? Sí, no son pocas, son muchísimas las ocasiones y las situaciones en que sorprende la facilidad con la cual las personas tomamos las decisiones. Sí, decisiones que trascienden sobre nuestra vida, la superficialidad de nuestros juicios, sobre todo en cosas demasiado trascendentes, la frivolidad a veces delictuosa, culpable, con la cual a veces comprometemos los valores y los principios de convivencia humana, sin los cuales ni podemos vivir ni tampoco hay futuro. Yo te comento uno de los momentos más dolorosos. Yo sé que este tema es un tema con muchas aristas y sé que es un tema con muchos componentes, pero lo platico tal cual lo puedo platicar. Cuando en la estancia en la parroquia del Rosario, te recuerdo, estuve en 2004-2014, de pronto había pues una lucha a favor de la vida en el estado de Nuevo León. Sigue, yo sé que ese es un tema que no está cerrado, pero me piden, obviamente, la parroquia del Rosario con toda su riqueza, su fortaleza, nada más pensar que había 4 misas dominicales el sábado y 12 misas dominicales el domingo, 16 misas dominicales el fin de semana, y refiriendo que había misas que pues estaban atiborradas, gente de pie y gente afuera. Solo te comento, o sea, conozco bien la parroquia, tiene 120 bancas y a cada banca le cabían 6 personas. Yo sé que hay bancas donde se sentaban 5 y bancas donde se sentaban 7, pero digamos la media eran 6 personas. Por 120 bancas, 720 personas, las que podían estar bien sentaditas, más la gente de pie y la gente acá. Entonces, bueno, yo hago un cálculo muy simple, o sea, de 16 misas, pues alrededor de entre 12 y 16,000 personas las que asistían a la liturgia de los domingos. Entonces, bueno, un día me piden que si podían en el atrio del templo levantar firmas, sobre todo a favor de la vida. Yo les dije que sí, como sacerdote, eh, teniendo un corazón de pastor que entiende cuando hay una situación que hay que escuchar y que hay que dialogar y que hay que tener un corazón misericordioso como el de Cristo, pero también como sacerdote defendiendo la vida, siendo yo mismo una persona que recibió el regalo de que en el embarazo difícil de mi mamá, ella decidió que el hijo era el que no podía correr riesgos
y que gracias a Dios pudimos estar ambos muchos años juntos, mientras Dios así lo permitió, pero siendo yo mismo alguien que cuando el médico le dijo, doña Vicky, tiene que escoger entre usted y su bebé, ella y mi papá, doña Virginia y don Prisco, dijeron el niño. Y lo dijeron con un corazón lleno de piedad y de fe cristiana, de fe cristiana. Y yo sé que de afecto paterno y materno. Pero bueno, o sea, como sacerdote y como alguien que fui favorecido por una decisión a favor de la vida, reitero, y tú me conoces, o sea, porque nos hemos escuchado años. Yo sé escuchar a quien vive momentos difíciles y sé que tengo que tener una actitud de Cristo pastor, porque Cristo es el pastor que apacienta a sus ovejitas. O sea, lo entiendo, pero también digo, adelante, vamos a buscar firmas a favor de la vida, sin que caigamos en la intolerancia ni en la discriminación de nadie. Pero recuerdo muy bien que después de ese ejercicio, pues vi que fueron muy pocas las firmas y quienes estuvieron en el atrio decían, padre, es que la gente cuando salía decía pues que ellos sí estaban a favor del aborto y mucha gente, padre. Y digamos, yo esa noche me quedé pensando, o sea, bueno, ciertamente habrá que considerar lo que iluminaba el pensamiento de estas personas, de estos hermanos, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? Reitero, daría para largo comentar esto, pero fíjate cómo tenemos que revisar sobre todo el comprometer nuestros valores y los principios. Hoy el Evangelio es una llamada de atención y un grito dirigido para que seamos más profundos, más responsables, capaces de comprender, te decía, lo que hacemos y lo que vamos diciendo. Porque adelante, en realidad, el Señor hoy nos advierte que estamos comprometiendo la eternidad. O sea, llegamos a ser tan inconscientes que las personas no sabemos a veces pagar las consecuencias de nuestra frivolidad. Y un día somos personas cínicos y violentos contra los demás y sobre todo contra Dios. Y decimos, Dios, ¿por qué pasa esto en el mundo? Dios, ¿por qué sucede esto? Y en todo esto que nos lastima, pues no hay más culpable que nuestra frivolidad y superficialidad. O sea, ese no tener los elementos para considerar el edificio que estamos construyendo, la guerra que estamos emprendiendo. Digamos, la imagen bélica es el Señor el que la pone. Y sobre todo, bueno, son decisiones que comprometen el tiempo, comprometen la eternidad. O sea, sabemos que todo acto humano se refleja en el cielo, se refleja en la eternidad. ¿Por qué? Porque adelante todo trasciende. No se puede matar el tiempo sin que estemos hiriendo la eternidad. No hay ni sentimiento ni pensamiento que no llegue a la presencia de Dios. Y sobre todo comprender que no hay dicho, ni hay juicio, ni hay palabra que no deje de tener trascendencia en nuestro entorno y sobre todo, bueno, que tenga su trascendencia hacia el futuro. Comprender esto es ser verdaderamente prudentes, es ser responsables, ser sabios con la sabiduría que proviene de Dios, que proviene del Señor. Hoy el problema adelante es cuando de pronto son los instintos y no el razonamiento el que nos hace tomar decisiones. No podemos seguir actuando como actuamos. O sea, tenemos que revisar, porque comprometemos el futuro y te decía, comprometemos la eternidad. Hoy el Señor habla de alguien que prende o que una construcción de una torre y dice, no se sienta a calcular y las presiones de él. O sea, antes de empezar a construir, no se sienta a hacer cálculos para ver si la va a terminar o no. Y yo admito que tú y yo podemos cerrar en los cálculos. O
sea, de pronto calculé esto y me equivoqué en mis cálculos. El problema es quienes no tienen ni siquiera la capacidad de hacer un cálculo. O sea, porque hoy la persona no reflexiona y la persona antes de decidir no toma en consideración las cosas. Digamos, no hay quien medite la responsabilidad. Y perdóname que lo diga porque puede ser ofensiva mi afirmación, pero digamos, ¿qué significa que alguien se case por embarazo? Es no hacer cálculos, es decidir por el movimiento de los instintos. O sea, los papás que de pronto dicen, tiene que casarse y van con el cura y si uno se pone a dialogar y si uno cuestiona y si uno de pronto pudiera diferir la boda, uno es malo. O sea, uno es lo peor que hay. O sea, por eso la iglesia está de picada. O sea, por sacerdotes como tú, Rogelio, eres lo peor que pudo haberle pasado a nuestra parroquia cuando te mandaron, porque tú eres alguien insensible. Tú no amas la iglesia, tú no amas el matrimonio, tú no amas a nuestra comunidad y bueno, sí, se convierte la persona en lo peor que existe. O sea, cuando tú un día hablas con tus hijos y les dices las cosas que son, sabiendo que las verdades hieren, pero que las mentiras matan. O sea, cuando tú de pronto ante un grupo que se te ha confiado, o sea, tú los motivas para que se comprometan con el Señor. O sea, basta ese versículo que dice que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. O sea, oye, toma la cruz, oye, no nos vayamos sobre lo fácil. Y bueno, vamos concluyendo adelante. Hoy el problema de nuestra vida son esos proyectos a medias. Son las escenas tristes del fracaso humano, lo que el Señor nos presenta. Las torres inacabadas y las guerras que se pierden en la historia a causa de ser personas que adolecemos por la imprevisión. Revisemos nuestro entorno, nuestra vida y la vida de los seres más cercanos. Perdón que a lo mejor aquí toco puntos vulnerables de dolor en nuestra propia vida, porque ni tú ni yo estamos exentos. Yo creo que junto con el tener como virtud cristiana una actitud de misericordia, de comprensión y de compasión, lo tenemos que hacer también desde nuestra propia realidad. O sea, sí por la convicción cristiana, pero sí sabiendo pues, que de esa agua no podemos decir que no hemos de beber. O sea, ser prudentes, pero sí decir, bueno, en lo que a mí toca, voy a tratar de que haya la capacidad de terminar tu edificio, que tu casa la termines de construir, que la carretera y la autopista terminen en su realización, que todo aquello que se empieza tenga una etapa de avistamiento en la conclusión. Digamos que no te quedes sin graduarte, que te llegues a graduar, que el libro que estás empezando a escribir, que lo termines en su redacción, que la sinfonía que estás escribiendo, componiendo, no se quede con una sinfonía inconclusa. Pidamos hoy a Dios que nos conceda el ser previsores y sobre todo el poder visualizar que Él hace la antipromoción porque Él nunca nos va a decir mentiras. Vas a entrar a la vida cristiana, no es fácil, va a ser difícil. Pero si tú tomas la cruz y me sigues, yo soy el que voy primero delante con mi cruz. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.